Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. La información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas. Los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Cordial saludo, gracias por la sintonía. A esta hora en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia, en Angular Estéreo 97.2 FM, como siempre. Como es costumbre, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, los acompañamos con la información más importante desde fuentes oficiales, con voces oficiales para usted, amable oyente. Hoy es martes 18 de junio del año 2024. Saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes en diferentes lugares del departamento, en los municipios donde se encuentran a esta hora, algunos tal vez escuchándonos a través de 97.2 FM Radio y otros más en el resto en Colombia y en el mundo a través de www.angularestereo.com. En la gerencia Oscar Eduardo Montechica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Esta es nuestra emisión de noticias número 76 de este año. Estamos listos para contarles a ustedes los titulares más importantes, los más destacados a esta hora. Secretaría de Medio Ambiente de Caldas entrega recomendaciones para etapa de la Vuelta a Colombia que se realiza en este momento en algunos lugares del departamento, sobre todo en la vía Murillo-Tulima, muy cerca al Parque Nacional Natural Los Nevados. A la cárcel presunto responsable del homicidio de un productor musical y su pareja sentimental en Envigado. ¿Recuerdan ustedes la historia que les conté del policía manizaleño que presuntamente asesinó a su jefe y a la pareja sentimental? Ya tenemos lo que ha sucedido, los detalles totales desde la Fiscalía. Alcaldía de Manizales amplía red de zonas Wi-Fi gratuitas en nuevos puntos. Esta vez la ampliación está dirigida al barrio La Enea de Manizales y San José. Unidad de Protección Animal UPA consiguió hogar para más peluditos, una nueva oportunidad de amor y vida para ellos. Procuraduría abrió investigación contra un patrullero de la policía de Marquetalia Caldas por un presunto abuso sexual contra un auxiliar bachiller. Estas noticias y otras más se las vamos a contar a través de 97.2 FM, Noticias de Caldas, de Colombia y del mundo, para usted, amable oyente. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Tiene que saber sobre el Registro Único Tributario RUT. Es gratis y no necesita intermediarios. Puede sacarlo y actualizarlo virtual o presencialmente en los puntos DIAN. Su vigencia es indefinida. Nadie debe exigirle que lo renueve. Actualícelo solo si ha cambiado su correo electrónico, teléfono, dirección o actividad económica. Recuerde que el RUT es personal y no debe ser usado por otras personas. Evite sanciones y pagos de impuestos que no le corresponden. Cuide su RUT como cuida su información bancaria. Un mensaje de la DIAN. Colombia, potencia de la vida. A esta hora en la agenda del presidente Gustavo Petro, para hoy martes 18 de junio, se realiza en este momento la posesión del Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, que pudo regresar nuevamente a la Contraloría General de la República, como bien lo sabemos, en una elección que se realizó prácticamente el fin de semana, donde se le permite nuevamente a Carlos Hernán Rodríguez regresar a este cargo de Contralor. Hay que decir que había sido apartado del cargo de Contralor General en el año 2023 después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección por vicios en el trámite de la elección en pleno Congreso de Colombia. Rodríguez había sido apartado en 2023, indicaba el Consejo de Estado, debido a la elección por vicios de trámite
que se realizaron en aquel momento, y debido a eso pues estábamos sin contralor desde aquel entonces. Posteriormente la Corte Constitucional le dio la orden al Congreso de la República de volver a hacer la elección de contralor, teniendo en cuenta el mismo listado de candidatos entregado en el año 2022. Por ese motivo, Rodríguez fue incluido nuevamente en la lista de los 10 elegibles y ahora está regresando a la Contraloría. Recordemos que es egresado de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali, cuenta con una especialización de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Además ha sido también docente en Derecho Administrativo y Constitucional de las Universidades del Valle, San Buenaventura, Santiago de Cali y La Javeriana. En 1995 y 2000, Restrepo fue concejal de Palmira. En el año 2001 fue elegido diputado del Valle del Cauca. Regresa entonces, en este momento se está realizando la posesión del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, y esa posesión la está realizando a esta hora el presidente Gustavo Petro Urrego. Noticias de Caldas, de Colombia, se las contamos a esta hora. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. En los datos económicos, el precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Pereira, Manizales, Chinchiná se encuentra en 1.856.375 pesos. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a consultar la moneda extranjera? Hablamos del dólar. Tenemos que decir que frente al día anterior bajó 6.92 pesos. En este momento va a la baja nuevamente el precio del dólar en Colombia. Y esto hace que tenga un descenso de 0.17% en lo que tiene que ver con el precio de hoy. 4.144 pesos es el valor del dólar en Colombia. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.820 y lo venden en 3.960 pesos. Son datos que ustedes quieren saber y se los entregamos a esta hora. Con la mejor información. Mucho se viene hablando de las deudas que tienen algunas EPS con las IPS del departamento de Caldas, pero yo diría que no solamente en Caldas, sino que en muchos otros lugares del país. Y es que está aumentando la preocupación por las deudas de las EPS, que son superiores a 240.000 millones de pesos con los hospitales públicos de Caldas. Es escandalosa esa cifra. La AIPS de Caldas está entregando estas cifras para el conocimiento público. La AIPS es la Asociación de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud de nuestro departamento. Y en este comunicado que nos han enviado nos indican que es alarmante el alto nivel de endeudamiento que actualmente presentan las EPS con todos los hospitales de la red pública del departamento. Pues solo entran entre la nueva EPS, Salud Total, Sanitas, le están debiendo un total de 54.018 millones de pesos al sistema de salud, a las IPS, a los hospitales, que son los que prestan todo el servicio para esas EPS. Una deuda inmensa. Preocupa también, dicen ellos en el comunicado, la recuperación de una cartera tan alta, concentrada en 3 EPS, que son la nueva EPS, Salud Total y Sanitas, pues el escaso flujo de recursos económicos debe empezar a afectar significativamente la prestación de calidad de los servicios de salud en todos los municipios del departamento de Caldas. La cartera total, por falta de pagos a la red pública del departamento, suma 244.734 millones por concepto de prestación de servicios del régimen subsidiado, el régimen contributivo, aseguradoras, IPS privadas, también población pobre no afiliada, régimen especial, entre otras. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto y tras concluir una reunión realizada el día miércoles 12 de junio del año 2024, los gerentes adscritos a la Asociación de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud de Caldas decidieron hacer un llamado a las autoridades en salud en Colombia para que actúen en favor de la recuperación de estos dineros, también para que agilicen y cumplan el giro directo del 80%
sobre los servicios facturados mensualmente y de además pues le exigen a dichas EPS los pagos correspondientes por la prestación de servicios de salud que urge para la red pública de Caldas. Especialmente, atención merece la nueva EPS, pues su deuda con la red pública de Caldas es de 44.778.976.502 pesos. Por atenciones realizadas en los afiliados del régimen subsidiado y del régimen contributivo, Salud Total le adeuda en este momento al sistema de salud de Caldas, le está adeudando 8.589.939.838 y Sanitas la suma de 649.876.782. Las dos EPS que tienen las más altas deudas en este momento con los hospitales y servicio de salud en Caldas son la nueva EPS y Salud Total, siendo la nueva EPS la que abandera la deuda más grande, por 44.000 millones. Le sigue Salud Total con 8.000. Los directivos de estas instituciones públicas piden que las EPS les paguen a las IPS los mayores porcentajes posibles de la cartera para evitar el pronto colapso de la atención, claro, de los pacientes de estas EPS. En este momento se avisora también problemas para los pacientes de las 3 EPS que hemos mencionado en este informe, porque al no pagar, al no tener al día los pagos en los hospitales y en la red que le presta el servicio, pues ellos empiezan a cancelar o por lo menos a restringir un poco más la agenda. Hasta el momento no ha sucedido, se está esperando poder llegar a un acuerdo que paguen para continuar sin problema alguno. Como les digo, hasta el momento no se tiene restricción alguna para ninguna de las 3 EPS desde las diferentes IPS en Caldas. Es bien preocupante la deuda inmensa que tienen estos 3 servicios de salud y el no pago. Se espera que la Territorial de Salud pueda mediar también en la deuda y que ellas entreguen un buen porcentaje de la deuda que tienen con cada uno de los centros hospitalarios de la red. Vamos a esperar y vamos a seguir haciendo seguimiento a esta noticia que es bien preocupante en cuanto a la salud. ¿Se encuentra ante alguna situación legal? Le brindamos asesoría y acompañamiento para ello. Asesorías integrales en Derecho Constitucional, Civil, Penal, Laboral y de la Seguridad Social. Presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contamos con profesionales idóneos para resolver sus necesidades jurídicas. Contáctenos al 323-446-4216 o a consultoríaintegralenderecho@gmail.com. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. La reforma pensional avanzó, logró lo estipulado, fue aprobada en la Cámara de Representantes con una gran votación y ahora solamente se espera la firma del presidente Gustavo Petro para que se convierta en una ley de la República de Colombia. El primer bloque aprobado incluyó 6 artículos claves que abordan aspectos del sistema pensional. Entre ellos destacan el monto de la sustitución pensional por muerte del afiliado, que es el artículo 51, la gestión de los fondos de pensión como patrimonios autónomos, que fue aprobado el artículo 62, las sanciones para los empleadores que incumplan sus obligaciones, que está estipulada en el artículo 84. También se habló de la aprobación de esos artículos que representan un triunfo inicial para el gobierno en este gran esfuerzo de reformar el sistema de pensiones en Colombia, sistema de pensiones que no se reformaba desde hace unos 30 años exactamente. No se realizaba una reforma en el sistema pensional de Colombia, por eso a gritos se pedía una reforma inmediata en esa parte. Además tenemos que decir que el ministro de Tecnologías y de Información de Comunicaciones, Mauricio Lescano, fue acusado en esa sesión donde se aprobó la reforma pensional de recoger votos para asegurar la aprobación de la reforma, con amenazas de destitución si no se lograba el objetivo, dicen los de la oposición de Colombia. A pesar de sus desafíos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco,
desmintió y desestimó las recusaciones como tácticas dilatorias y calificándolas de trucos, de tinterillos. Fue lo que dijo Luis Fernando Velasco en esa sesión, que fue un poco álgida en el fin de semana, pero que finalmente logra entonces la aprobación de esta importante reforma pensional, que seguramente va a traer muy buenos resultados para muchos colombianos. Y se habla de unos pilares muy importantes que van de mano con la reforma. Son 4 pilares. ¿De qué se tratan esos 4 pilares que han quedado aprobados en la reforma pensional de nuestro país? Lo va a explicar el presidente Gustavo Petro detalladamente, y es totalmente clara la explicación de qué se trata cada uno de los pilares. Escuche usted atentamente para cuando le hablen del tema, usted se pueda defender sin problema alguno, hablando sobre los pilares que han sido aprobados en la reforma pensional. El primer pilar beneficiará a 2,5 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Ellos se despiertan sin saber dónde van a dormir, sin saber si van a tener un bocado de pan o una cuchara de sopa, que caminan y duermen por las calles de las grandes capitales, en los pueblos y en las veredas sin vida y sin alegría. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232,000 pesos mensuales. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa, por ejemplo, y nunca cotizaron. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes trabajaron día y noche, de manera independiente, con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo, la mayoría de los colombianos. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino o campesina, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia. El pilar 3 es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos. Y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión, según las semanas que tengan cotizadas y la edad de acuerdo con las normas vigentes. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. Es totalmente claro lo que habla el presidente Gustavo Petro sobre los pilares aprobados en esta reforma pensional. Más claro no puede ser. Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, intervino para defender la capacidad de la entidad para manejar el incremento de afiliados que resultará en la reforma. Duzán señaló también que Colpensiones ha gestionado 2.863.000 pensiones y que tiene 6.844.000 afiliados en este momento en el sistema, de los cuales casi 1 millón no alcanzaron a pensionarse bajo el sistema actual. Con este avance, la mesa directiva de la Cámara planea entonces siguió sesionando sin problema alguno en aquel momento y aprobó finalmente lo que tenía que ver con la reforma pensional, que lo que busca es ampliar la cobertura y mejorar la sostenibilidad del sistema. Es una carrera importante la que se realizó allí para poder aprobar este proyecto que se pedía a gritos en toda Colombia, porque 30 años es mucho tiempo sin reformar este sistema. Pero tenemos que escuchar cuáles son las falsedades de las cuales se habló mucho antes de aprobar la reforma y que algunos por ahí siguen hablando un poco de esas falsedades. Aquí está, el propio presidente de la República de Colombia nos explica cuáles son las falsedades
de las que se habla con la aprobación de la reforma pensional. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Al contrario, si quedan las cosas como están, 3 de 4 jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. Eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiará los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas 400 billones de pesos, siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones. No es verdad que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Sigue como está en el actual momento. Pero además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy, a la inmensa minoría. Su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio del 2025 y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2035. La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen los requisitos para pensionarse. Les brinda 50 semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta tener 3 hijos, 150 semanas. La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. ¿Preocupado por su futuro pensional? Nosotros lo resolvemos. Pensiones de vejez, invalidez, muerte, traslados de fondos privados a Colpensiones y asesoría integral. Presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contáctenos al 323-446-4216 o a consultoriaintegralenderecho@gmail.com. En Noticias de Caldas presentamos Deportes. Noticias. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Antes de hablar de deportes, hablemos un poco sobre el estado del tiempo. ¿Qué nos comunican desde el IDEAN Colombia? ¿Cuál es el estado del tiempo para esta temporada del 17 hasta el 21 de junio? Esa es la información que nos ha llegado desde el IDEAN. 17 al 21 de junio. Se advierte un aumento de nubosidad y las lluvias desde el día miércoles, desde mañana. Esto como consecuencia del tránsito de la onda tropical 9. Esta onda tropical 9, nos tenemos que preparar desde ya, traerá vientos, trae nubosidad, mucho frío y lluvia, según los pronósticos del IDEAN entregados en este boletín, que pueden afectar parcialmente la región de Caribe, el área marítima, la Orinoquía, algunas zonas de regiones andina y la Amazonía. Recuerden que nosotros nos encontramos en la zona andina en nuestro departamento. Y el reporte que nos están entregando para hoy martes para la región andina se estima con lluvias en zonas de Antioquia, Santander, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el eje cafetero para hoy martes 18 de junio, según la información del IDEAN. Vamos a invitar a esta hora a la profesional del IDEAN Colombia, Tatiana Sierra, es la jefe de la Oficina de Servicio de Pronósticos y Alertas de la OSPA del IDEAN. Ella nos entrega el pronóstico a nivel nacional sobre lluvias y estado de tiempo. La escuchamos a esta hora. Un cordial saludo desde el IDEAN. A continuación presentaremos el pronóstico del estado del tiempo para la semana entre el 17 al 21 de junio. Para la semana del día 17 al 21 se advierte un aumento de nubosidad de las lluvias desde el día miércoles. Esto como consecuencia a la onda tropical número 9. Las lluvias de mayor intensidad se esperan en las zonas de los departamentos de Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre, Cesar y Antioquia. Asimismo, en los Santanderes, el eje cafetero, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Bichada, Guainía, Baupés y Amazonas. Importante resaltar que
Las lluvias pronosticadas para el Caribe y para el Pacífico, así como para las zonas puntuales de Andina y Orinoquía, pueden dar lugar al aumento de algunas notificaciones de alerta por los niveles de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra o movimientos de masa, por lo que invitamos desde el Instituto a toda la ciudadanía a estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos que emitimos diariamente a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.idean.gov.co. Para el día miércoles nos informan desde el IDEAN que tenemos lluvias con mayor intensidad y acompañadas de actividad eléctrica. Se esperan entonces en las horas de la tarde y la noche mañana en los departamentos de Magdalena, Cesar Atlántico, Córdoba, Bolívar, Chocó, lluvias también para el eje cafetero, Risaralda y Quindío, que estarán con presencia ya de esta tormenta tropical 9 que se está anunciando desde el IDEAN. ¿Cómo estará la temporada ciclónica en el país? Aquí está la jefe de la oficina del sistema, Tatiana Sierra, nos explica a esta hora en Noticias de Caldas y Colombia. De momento hay 2 áreas de investigación con probabilidad de formación ciclónica para las próximas horas. La primera, ubicada en el Golfo de México con una probabilidad del 80% y la segunda ubicada en el Atlántico suroccidental con una probabilidad del 20%. Sin embargo, cabe aclarar que estos sistemas se encuentran fuera del área de influencia de Colombia, lo que no representa ningún peligro para nuestro país en los siguientes días. Por otro lado, se informa que se aproxima la onda tropical número 9, la cual ingresa y se prevé que esté en el territorio para el día martes, influyendo con algunas condiciones meteorológicas que podrían generar nubosidad y lluvia principalmente en las regiones Orinoquía y Caribe, incluida también su área marítima de esta última, así como algunos sectores de la región andina y pacífica se podrán ver afectados. Seguiremos monitoreando cómo va la temporada de ciclones e informando de manera oportuna cualquier novedad. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Con la mejor información. Noticias, información desde fuentes oficiales, siempre con voces oficiales en Angular 97.2 FM. 36 personas fueron capturadas por diferentes delitos. Vamos con información judicial a esta hora y sobre todo, ¿qué pasó el fin de semana en esa temporada del Día del Padre? La información nos la entregan desde la Policía Nacional del departamento con motivo de la celebración del Día del Padre. Las autoridades en Caldas se complacen en anunciar un exitoso desarrollo de las actividades preventivas desarrolladas en 25 municipios del departamento. Gracias a una planificación meticulosa y a la colaboración entre diferentes entidades, la jornada se llevó a cabo de una manera muy segura y ordenada. Los resultados del espíritu familiar en el fin de semana comunitario se caracterizó siempre en toda la región. La Policía Nacional desplegó diferentes planes de prevención, control, disuasión que incluyeron un total de 1.300 hombres y mujeres en todo el departamento, permitiendo entonces alcanzar resultados muy positivos, logrando una disminución del 97% de los delitos de alto impacto en comparación con el año anterior. Tenemos que decir que se permitió entonces la captura de 36 personas por diferentes delitos, 34 en flagrancia, 2 órdenes judiciales, se incautaron también 112 armas cortopunzantes en el fin de semana, celebración del Día del Padre. Escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante del Departamento de Policía Caldas. De las actividades a nivel de prevención, disuasión y anticipación que se llevaron a cabo de manera simultánea en los 25 municipios del departamento, podemos hoy dar un parte de tranquilidad. La Policía Nacional desplegó diferentes planes a través del nuevo modelo del servicio de policía, orientado a las personas y los territorios en todo el departamento caldense, permitiendo alcanzar resultados muy positivos, logrando una disminución del 97% de los delitos de mayor impacto comparados con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, las acciones preventivas durante estos 2 días de fin de semana
nos permitieron la captura de 36 personas, 34 capturas en flagrancia y 2 por orden judicial. Asimismo, la incautación de 112 armas cortopunzantes, 5 armas de fuego, más de 2.587 gramos de estupefacientes. También en materia de convivencia se aplicaron 186 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, de los cuales 39 fueron por riñas. Por otro lado, las patrullas de vigilancia del nuevo modelo del servicio de policía atendieron 658 llamadas para conocer casos o motivos de policía. En materia de movilidad, la seccional de tránsito y transporte de Caldas reportó la reducción del 100% de la accidentalidad y lesiones de tránsito para este fin de semana. De igual forma, el reporte de una operación de manera fluida en las diferentes vías del departamento durante este fin de semana e inicio de la temporada vacacional. Importante resaltar aquí que todas las campañas y planes implementados permitieron la imposición de 23 comparendos por infracciones al Código de Tránsito. Asimismo, la inmovilización de 8 vehículos y la realización de 183 pruebas de alcoholemia en todas las vías, tanto nacionales como de jurisdicción de nuestro departamento. Con la mejor información. El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, participó en la segunda cumbre de gobernadores el día viernes, como sede en Montería, en la capital del departamento de Córdoba. Durante la intervención en temas de transporte, el mandatario de los caldenses pidió claridad al gobierno, sobre todo al ministro de Transporte, sobre la posición y apoyo a 2 proyectos estratégicos, que son el Aeropuerto del Café y el puerto multimodal de la Dorada Caldas. Al respecto, el ministro de Transporte, William Camargo, señaló que el tema del puerto va por un muy buen camino. Respecto a Aerocafé, precisó que se está esperando una resolución de algunos temas jurídicos para poder avanzar en mucha más información de lo que tiene que ver con Aerocafé. Vamos a escuchar a Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas, a esta hora. Aerocafé es un sueño que tenemos los caldenses hace 45 años. Estamos, creo yo, y lo espero con toda el alma, a puertas de lograr. Yo quiero que usted aquí nos diga respecto qué hay con nuestro anhelado Aerocafé. Queremos que a puertas del banderazo final. Y por último, y como segundo punto, y por último, ministro Puerto Multimodal de la Dorada, aspectos ferro y fluvial. Yo le veo más futuro y más presente a la cuestión ferro. Yo quiero que usted me diga en qué términos estamos con el Gobierno Nacional para ese puerto multimodal de la Dorada. Ojalá algún día logremos la navegabilidad del río Magdalena por el río Magdalena, sería espectacular. Es lo que dice el gobernador de Caldas en cuanto a estos 2 importantes proyectos para nuestro departamento, y se realizó esa intervención en la cumbre de gobernadores. Pero tenemos que decir que hasta el momento el ministro Camargo, el ministro de Transporte de Colombia, dice que hasta que no haya una decisión del tribunal respecto al Aeropuerto del Café, la Aerocivil no se va a mover, todo estará quieto. Esa es la recomendación de los expertos jurídicos y dice el ministro que la va a acatar, la va a seguir. Por ahora guarda calma, respira profundamente con el proyecto de Aeropuerto del Café. Conforme a los compromisos que quedan en esta cumbre y que culminó el día viernes, el mandatario de los caldenses y su equipo hacen un seguimiento de gestión a los acuerdos de manera que se puedan seguir desarrollando importantes proyectos para todo el territorio. Pero escuchemos qué fue lo que dijo William Camargo, ministro de Transporte, en cuanto a Aerocafé y a las obras del eje cafetero. Acordado, le hemos pedido que revisara si se podría abrir y pasar a etapa de resolución de apertura del proceso. No lo han logrado porque entiendo que todavía tienen un problema con el tribunal. Hasta que no se pronuncie, el tribunal no se va a mover a Aerocivil, porque a pesar de que el contrato está terminado, la recomendación de los expertos jurídicos es que el contrato podría revivir. Yo sí quisiera aprender de esa reviviscencia, pero en eso prefiero respetar la idoneidad de los abogados para no meterme en camisa de 2 varas donde no entro porque soy ingeniero. Entonces, respeto la recomendación jurídica. Y en el tema del puerto multimodal, una buena noticia: nosotros ya cerramos Dorada Chiriguaná, hemos acordado con
Los alcaldes de la administración pasada una modificación de los componentes de ordenamiento para que pudiéramos obtener suelo a partir de los planes de ordenamiento y de los planes parciales, y el tema multimodal va por buen camino. Ya hay, digamos, un equipo del ministerio que está trabajando con ese ejercicio. Nos comprometemos y aquí ya tomamos nota para que se sienten con su equipo de planificación y les contemos cómo lo estamos desarrollando, gobernador. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Caldas sigue impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación. La gobernación aseguró recursos para proyectos en todas las subregiones y todo está preparado para seguir apoyando con esos recursos importantes. Aseguró también fondos para que los 6 comités subregionales de ciencia, tecnología e innovación del departamento tengan continuidad y financiamiento. Así lo han indicado las autoridades desde la oficina importante de este proyecto. Durante la jornada, Joana Patiño López, que es coordinadora general del proyecto, junto con la ciencia en Caldas, aseguró que fue un proceso fructífero para el desarrollo del sector en el departamento y se espera democratización, descentralización de la ciencia, la tecnología y la innovación en este sentido. Vamos a invitar a Daisy Lorena Alzate Moreno, secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación. Desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas estamos articulados con el proyecto Juntos por la Ciencia, un proyecto que está en su fase final, pero que además es el comienzo de unos proyectos muy interesantes que se han construido de la mano de actores claves en los territorios y además que ha llevado a los temas de ciencia, tecnología e innovación a democratizarse, a ponerse en la conversación de las subregiones, y por eso desde la Gobernación de Caldas estaremos apoyando en la sostenibilidad de este proyecto para que esos proyectos que se plantearon por subregiones sean una realidad en los territorios, y por eso se hará una inversión importante de recursos a través de un fondo de cofinanciación de estas iniciativas y apalancado también desde las metas de plan de desarrollo que fueron aprobadas mediante ordenanza en la Asamblea, donde también estamos fortaleciendo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación a través de varias iniciativas y varios proyectos. Hoy celebramos los resultados y los logros de este proyecto Juntos por la Ciencia en el departamento, que le va a aportar a Caldas en términos de productividad, de sostenibilidad y de competitividad. Ayer les conté lo sucedido el fin de semana en el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde algunos derrumbes impidieron la salida de varias personas que estaban visitando esa zona, pero con la rápida acción de la maquinaria amarilla del departamento pudieron, después de unas 7 horas de labor de remoción de escombros, pudieron salir sin ningún problema los visitantes de ese parque natural. Desde la mañana de ayer lunes comenzó la revisión de todo lo que concierne a la etapa de la Vuelta a Colombia, que pasó hoy por ese lugar, por la etapa de Murillo-Tolima, esa vía importante hacia Manizales, donde se realiza hoy martes este importante encuentro ciclístico. La Federación Colombiana de Ciclismos, después de hacer un recorrido por la vía, determinó recortar esa jornada de 27 kilómetros, y esto debido a los derrumbes que se presentaron en la vía el fin de semana. Así las cosas, entonces tenemos que decir que la etapa finalizará en el Sifón Tolima y no en el sector de Letras como estaba planeado y planteado por la propia Federación Colombiana. Ese fue el cambio realizado entonces en esta importante vuelta ciclística. Luego de la emergencia vivida el domingo 16, tenemos que decir que las autoridades, la Secretaría del Medio Ambiente con la secretaria, están realizando toda la inspección de la zona y las debidas verificaciones en las laderas, por lo menos en lo que acompaña allí de parte del verdor de esa zona hermosa. Paola Andrea Loaiza Cruz es la secretaria de Medio Ambiente. La vamos a invitar a esta hora a Noticias de Caldas y Colombia para que nos cuente cómo están avanzando entonces con la revisión de la zona. Bueno, primero es contextualizar también a la comunidad frente a la situación que vivimos el fin de semana, donde se presentó un derrumbe de magnitudes significativas, donde se obstaculizó la vía Murillo-Manizales.
lo que conllevó también a la evaluación por parte de la Federación Nacional de Ciclismo de modificar la ruta o cortar un poco el tema del tramo de la vía donde se desarrolla la carrera ciclística nacional. Primero que todo es que es muy importante estar atento a la información suministrada también por los organismos de socorro, evitar el tránsito de la vía si se continúan las lluvias por la saturación que en este momento presentan el terreno donde se evidenció el derrumbe el pasado domingo, pero sobre todo es evitar la aglomeración de personas que obstaculicen la ruta de evacuación. Sabemos que tenemos una carrera ciclística bastante importante, pero es el llamado a la prudencia por parte de la ciudadanía, que también establezcamos y atendamos las recomendaciones que se van a estar orientando también en la vía, evitar, como lo mencioné, las aglomeraciones, evitar parquear y obstaculizar la ruta de evacuación y sobre todo también las recomendaciones que se hacen en el marco de la sentencia del Parque Natural Nacional Los Nevados es evitar el ingreso a la zona de páramo, evitar el contacto con los frailejones y sobre todo afectar la biodiversidad existente en esta zona de páramo. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. A través de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas han informado en horas de la mañana de hoy que una vivienda resultó averiada en manera parcial en Filadelfia por un derrumbe. Debido a las fuertes lluvias, se presentó un movimiento de masa en el corregimiento de Samaria, en Filadelfia, afectando una vivienda parcialmente. Según han indicado, pues esperaban habilitar la vía del ingreso al corregimiento para el ingreso de las autoridades y poder evaluar los daños de la vivienda y saber cómo está la familia que fue afectada. Esto se realizó en horas de la mañana. Además, la vía departamental de Puerto Samaria, San Luis, en Filadelfia, amaneció cerrada luego de las fuertes lluvias presentadas en la madrugada del día martes. El derrumbe generó un taponamiento total de la vía, por lo que estaba incomunicada en horas de la mañana en los corregimientos de Samaria y San Luis. Se trabajó allí desde la maquinaria amarilla, desde la planeación y obras de la Secretaría para poder nuevamente habilitar la correspondiente vía en ese lugar. Estamos muy pendientes para poderles informar a ustedes todo lo que ha sucedido en este lugar y estamos pendientes de las voces oficiales del gobierno departamental para contarle a usted, amable oyente. Por otro lado, quiero contarles que en respuesta a las reacciones y a las recientes emergencias viales, la Secretaría de Infraestructura de Caldas ha intensificado sus esfuerzos para garantizar la transitabilidad segura en diversas carreteras del departamento, especialmente en los tramos afectados por deslizamiento de tierra, desprendimiento de material rocoso durante el pasado fin de semana. La Secretaría de Infraestructura y su secretario Cristian Arroyave han expresado que conocen la necesidad de los territorios caldenses de trabajar 24/7. El fin de semana pasado se realizó atención en 22 sitios críticos de Caldas. Se intervienen también incidentes relevantes con desprendimiento de material entre la vía La Rochelle-Arauca, otro sitio crítico, el material rocoso, como en la entrada a Monte Bonito, en el corregimiento de Marulanda, y en el paso de las Tumbas, es otro lugar donde se está realizando trabajos correspondientes. Vamos a escuchar a Cristian Arroyave, secretario de Infraestructura del departamento, que nos explica cómo se está avanzando con la remoción de algunos de esos pequeños deslizamientos. Conocemos la necesidad en el territorio caldense de trabajar 24/7. El fin de semana pasado hicimos la atención aproximada de 22 sitios críticos, donde encontramos un desprendimiento de material de ladera en el corredor entre La Rochela y Arauca, otro sitio crítico de material rocoso que se está desprendiendo de una montaña en la entrada a Monte Bonito, corregimiento de Marulanda, en el sector del Paso a las Tumbas. Y así, otros sitios críticos que se han presentado en el departamento y hemos tenido la diligencia de atenderlos rápidamente para evitar ese traumatismo en los caldenses y turistas que están corriendo, se movilizan por nuestras vías y que puedan llegar a sus destinos tranquilamente. La Secretaría de Infraestructura muestra así el compromiso ante el llamado de la comunidad, que cuando se presenten derrumbes vamos a estar presentes
para remover ese material y poder despejar las vías y que la gente pueda transitar tranquilamente. Remoción de material, ese es el trabajo que se realiza con maquinaria amarilla en este momento en Caldas. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Estas notas musicales nos están indicando que tenemos noticia judicial a esta hora. ¿A qué lugar nos lleva la noticia judicial? Nos lleva directamente a Antioquia. La historia es de un policía manizaleño trabajando con un productor musical en esa ciudad. ¿Qué fue lo que sucedió? Les voy a contar los detalles. La Fiscalía General de la Nación nos ha entregado información muy importante sobre esta historia que les conté hace muy poco de un policía manizaleño que resultó envuelto en este muy grave y delicado problema. Fue imputado este hombre ya por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, ambas conductas agravadas. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la posible responsabilidad de Julián Alberto Quintero Agudelo en el homicidio del productor musical Daniel Alejandro Vázquez Franco y de su pareja Astrid Sofía Riascos Valdés, ocurrido en la noche del pasado 8 de junio en la zona rural de Envigado, Antioquia. Recordemos que el señalado agresor era el mayordomo del inmueble en el que residía este artista. Al parecer, le disparó luego de compartir y consumir licor con él. Se generó un intercambio de palabras desobligantes en aquel momento, esa noche, por un asunto familiar. Posteriormente, se habría dirigido a la habitación en la que descansaba la mujer y la atacó con arma de fuego. Durante los actos urgentes practicados en el lugar del doble crimen, Quintero Agudelo entregó en su momento 2 pistolas que tenía en su poder, una de las cuales sería utilizada para causarle la muerte, presuntamente, al productor musical y a su compañera sentimental. Nos indica la Fiscalía que tras surtirse varias actividades investigativas, el personal del CTI capturó a esta persona en Itagüí, en Antioquia. Un fiscal de la seccional de Medellín, adscrito al grupo de alertas tempranas de la URI, le imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, ambas conductas agravadas, con los cargos que no fueron aceptados por el acusado. Por disposición de un juez de control de garantías que dirigió la audiencia concentrada de Julián Alberto Quintero Agudelo, ex policía de la ciudad de Manizales, por supuesto, habitante de la ciudad de Manizales, deberá cumplir este hombre una medida de aseguramiento en el centro carcelario. Es la información detallada que nos ha entregado la Fiscalía General con seccional de Antioquia. Pero escuchemos algo de lo que el fiscal encargado de este caso llevó ante el juez, ante ese juez donde fue presentado ayer este hombre, este ex policía. El fiscal lo que hace es narrar la presunta responsabilidad del hoy procesado y detenido por la justicia colombiana. El nombre del fiscal, por supuesto que no lo vamos a entregar, únicamente vamos a escuchar la voz y cómo sucedió, por lo menos un aparte de esa audiencia donde finalmente le indican que debe ir a la cárcel, que le hacen una medida de aseguramiento mientras se avanza en el proceso. Escuchemos al fiscal que lleva este caso en Antioquia. Reunión que finalizó a eso de la 1:30 de la mañana aproximadamente, quedándose allí, es decir, en el parche, el señor Daniel Alejandro y su mayordomo, es decir, usted, Julián Alberto Quintero Agudelo, departiendo y haciendo ingesta de licor, la cual se tornó esa conversación agresiva de palabras, refiriéndose a sus familias, lo que hizo que usted, señor Julián Alberto, accionara en una oportunidad un arma de fuego tipo 9 milímetros que tenían en la finca contra la vida del ciudadano Daniel Alejandro, específicamente contra su cabeza, quien quedó muerto allí. Seguidamente a ello, señor Julián Alberto, usted salió de esta edificación y se dirigió hacia la casa principal de esa lote, casa número 18,
donde dormía en el segundo piso la joven Astrid Sofía Riascos Valdés, novia del ciudadano Daniel Alejandro, a quien se le acercó y también le disparó en su cabeza. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Hace poco se conoció, la semana anterior exactamente, y no puedo dejar que se escape este tema porque yo hablé mucho sobre el tema. Aquí hablamos ampliamente lo que pasaba con Rodolfo Hernández. El juzgado 10º penal del circuito de Bucaramanga lo condenó a 5 años el día jueves de la semana anterior a Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, ex alcalde de Bucaramanga. La sentencia responde a un caso de interés indebido en la celebración de contratos durante la gestión como alcalde del año 2016. Esto hay que aclararlo muy bien, porque el señor Rodolfo, como siempre manejando su lenguaje político, salió en las redes sociales a decir que él no era ningún ladrón, pero él no ha aclarado que el proceso que se le estaba llevando correspondía a un caso de interés indebido en celebración de contrato durante la gestión como alcalde en ese año 2016, donde estaba mezclado su hijo también, que estaba buscando algunos beneficios según lo ha indicado la ley, la justicia y la fiscalía. La fiscal general, hay que recordar que la fiscalía inició el proceso en el año 2021 con una investigación por irregularidades en un contrato de consultoría tecnológica para el manejo de residuos del relleno sanitario El Carrasco. Este contrato, valuado en un total de equivalente de $85.000 estadounidenses, fue adjudicado a una empresa llamada Vitalogic. La fiscalía demostró que Hernández intervino para favorecer a dicha empresa, hecho por el cual su hijo, Luis Carlos Hernández, recibiría una comisión de unos $100 millones, aunque pues esto aún no ha sido probado judicialmente, se está esperando que avance. Hernández, quien llegó a esa segunda vuelta presidencial en el año 2022 contra el hoy presidente Gustavo Petro, siempre mantuvo su inocencia. Durante una audiencia el 14 de marzo, cuando se le declaró culpable, anunció entre lágrimas que padecía un cáncer terminal. Aquí lo contamos. El jueves de la semana anterior, el juez le concedió cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido al estado de salud y también por la avanzada edad que tiene, casi va para 80 años exactamente. Además de la pena de prisión, Hernández fue multado con 66 salarios mínimos legales vigentes equivalentes a más de 86 millones de pesos. También se le inhabilitó por 80 meses para ejercer cargos públicos en Colombia. Esta es la historia de Rodolfo Hernández, que yo no puedo dejar que se escape, porque aquí hablé mucho sobre lo que significaba una presidencia del señor Rodolfo, el señor de la Liga Anticorrupción, fundador de la Liga Anticorrupción, que hoy pues fue condenado por corrupción. Es así de sencillo, y yo lo dije aquí 1000 y 1000 veces. Mucha gente se enojó, muchos dejaron de escuchar, no me volvieron a escuchar, pero aquí trabajamos es para decir la verdad, para decir las cosas tal cual como son, muy pero muy claras. Y lo que se sabía desde el inicio era que Rodolfo Hernández, en plena candidatura para pretender llegar a la presidencia de Colombia, se estaba enfrentando a un lío jurídico muy tremendo de corrupción. En este momento tendríamos entonces a un Rodolfo Hernández emproblemado, con una sentencia encima, por corrupto, y sería pues un presidente manchado por la corrupción. Así estaría el país en este momento en manos del señor Rodolfo Hernández. Muchos de esos políticos que lo apoyaron, que salían en la televisión, en las redes sociales a hacer bulla, hoy están perdidos, no se escuchan, no apoyan a su amigo del alma, no apoyan al ex candidato de la derecha del país. Muchos lo apoyaron, hoy se esconden, lo están negando tal como un pasaje de la Biblia. Así están con Rodolfo Hernández en este momento. Ya nadie lo conoce, nadie participó con él en la política, nadie lo quería llevar a la presidencia a pesar de saber que posiblemente iba a ser condenado y a pesar de saber en aquel entonces todos esos políticos que lo querían llevar a la fuerza a la presidencia del país. Ellos sabían
que se le estaba generando un proceso muy delicado y muy grave de corrupción por Vitalogy. Y aquí está el resultado. Hay una condena de 5 años, 4 meses de prisión, que por la edad pues la cumplirá directamente en su hogar, porque la edad pues ya no lo van a enviar a una cárcel en este momento. Pero la condena se entregó. Interés indebido en celebración de contratos durante la gestión de alcalde en el año 2016 en Bucaramanga, Santander. Aquí está la respuesta. Yo lo dije y lo recalqué y hablé muchísimo. Me volví hasta cansón con este tema. Como les digo, mucha gente dejó de escucharme porque claro, yo entiendo que mucha gente en Caldas, en varios municipios de Caldas, una gran mayoría masiva, votó por Rodolfo Hernández en aquel momento de las elecciones presidenciales. Muchos caldenses votaron por él, a pesar de decirles que este señor tenía un grave problema de corrupción y que posiblemente iba a ser condenado porque las pruebas eran suficientes en la fiscalía. Así sucedió. Hoy en día muchos amigos políticos lo abandonaron. Ya ni lo saludan. Ni siquiera le enviaron un mensaje por las redes sociales. Lo dejaron solo. Los políticos al final. Políticos son políticos, dicen por ahí, muchos. Noticias de Caldas, son noticias de Colombia, siempre en Angular Estéreo 97.2 FM, haciéndole seguimiento a las noticias más importantes. Gracias por acompañarnos en toda la información. Recuerde que estamos en las redes sociales www.angularestereo.com y en nuestro canal de YouTube en vivo y en directo a esta hora. Visítenos como Angular Estéreo en YouTube. En la gerencia Oscar Eduardo Montes Chica, en la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez. Una buena tarde, no se vayan porque ya estamos con más información.